El 16 de diciembre del 2021 se celebrará el juicio a Luis Robles, el muchacho que el 4 de diciembre del 2020 salió a caminar en el Boulevard de San Rafael en La Habana, Cuba, con un cartel que pedía la libertad del rapero Denis Solís y el cese de la represión política en Cuba. Con Luis Robles y su caso queremos iniciar una serie de trabajos que pretenden visibilizar algunos de los rostros de la represión política en Cuba. ¿Quiénes son? ¿Qué dice la fiscalía que hicieron? ¿Cuántos años de cárcel le piden? ¿Y cómo ayudarlos? Serán algunas de las preguntas que estaremos compartiendo con ustedes durante el transcurso de esta saga. Los invito a que me acompañen por el espacio de los próximos 10 minutos. Estas son las imágenes de la protesta que llevó a cabo Luis Robles el 4 de diciembre del 2020. Estas imágenes se volvieron virales. Estas imágenes son famosas. El rostro de Luis Robles puede decirse que no tanto. No obstante, más allá de estas imágenes, nos gustaría ponerle cuerpo a ese rostro y nos gustaría comenzar haciéndolo con una pregunta sencilla. ¿Quién es Luis Robles? Luis Robles es un joven que nació en Guantánamo en 1992, como diríamos en Cuba, en pleno periodo especial. Robles parece que estudió informática y también parece que se dedicaba a reparar radios, televisores, equipos de música y otros equipos electrónicos en el momento en que fue detenido. Luis Robles tiene un hijo de aproximadamente 2 años y vivía alquilado en un apartamento de La Habana en el momento en que decidió protestar en el Boulevard de San Rafael. Su hermano le contó a la BBC que Luis es un joven tranquilo, pero que siempre ha tenido una manera de pensar diferente y por eso salió a la calle con un cartel pidiendo la libertad de Denis Solís. Luego de ser detenido en el Boulevard de San Rafael, Luis Robles fue trasladado a una unidad policial y estando allí recluido, la policía le entregó a su familia el talonario de una multa de 1.000 pesos cubanos amparada en el decreto 272. Parece que al principio las autoridades pretendían penalizar la acción de Luis Robles con una contravención diseñada para sancionar a quienes pongan anuncios, carteles, vallas, señalizaciones o elementos de ambientación y ornamentación en espacios públicos. Vaya, que como el muchacho no había hecho nada, pues las autoridades tenían que buscarle o por lo menos ponerle lo que más se le pareciera dentro de la legislación cubana. Porque de verdad no entiendo cómo un cartel que es esgrimido como un apéndice de uno mismo en señal de protesta puede ser considerado una señalización publicitaria, que es lo que regula el decreto 272. Al principio todo parecía que se quedaría así, en una contravención, una detención por espacio de horas y una multa. Pero con el paso del tiempo la odisea comenzó a configurarse. El hermano de Luis Robles dijo también a la BBC que Luis fue detenido un viernes y sus familiares fueron el sábado y el domingo a la estación de policía, pero no fueron atendidos. Cuando volvieron el lunes y luego de que ya les habían notificado la multa de 1.000 pesos, las autoridades de la unidad policial les informaron que Luis ya no se encontraba allí y que había sido trasladado a la unidad de instrucción de la seguridad del Estado, conocida como Villa Marista. Después de su traslado a Villa Marista, ya todo se complicó. Luis Robles necesitaba escarmiento y al mismo tiempo ser utilizado como ejemplo. Luis Robles había decidido salir a protestar en un momento convulso. Decidió salir a protestar en el inicio de lo que sería uno de los ciclos de protesta y pujanza más extendidos e intensos de la historia de ese proceso que todavía muchos continúan llamando revolución. Días antes de la protesta de Luis Robles, varios miembros del movimiento San Isidro y otros activistas se habían acuartelado en la casa de Luis Manuel Otero Alcántara en la calle Damas de La Habana Vieja. Allí pretendían exigir la liberación del rapero Denis Solís, quien había sido juzgado días antes en un juicio exprés y sancionado por desacato a 10 meses de prisión. Los acuartelados de San Isidro, como se han dado a conocer a los que allí se concentraron, fueron desalojados por autoridades cubanas el 26 de noviembre del 2020 y en respuesta, a lo largo del día 27 de noviembre, alrededor de 500 personas se concentraron frente a la sede del Ministerio de Cultura en La Habana para exigir un diálogo con la institución. También exigían la liberación de algunos de los acuartelados y pretendían discutir la situación del gremio artístico independiente en la isla. En medio de los efectos de esos acontecimientos fue que Luis Robles decidió salir a protestar. Quizás por eso el régimen cubano, viejo zorro en la materia del control, sabía que un acto como ese no podía ser penalizado solamente con una multa. Se necesitaba enviar un mensaje, un ejemplo a los miles de Luis Robles que el poder cubano sabe y sabía que estaban y están dispuestos a salir a las calles a protestar como lo hicieron después, el 11 de julio del 2021. Luego de ser instruido en Villa Marista, Luis Robles fue trasladado al Combinado del Este.
una de las tantas prisiones cubanas ubicadas en las afueras de La Habana. Desde ahí ha denunciado que ha sido sometido a torturas y tratos crueles o degradantes. Los presos cubanos denominan comúnmente como las chaquiras a un sistema compuesto por una cadena que rodea la cintura del recluso y de la que salen otras que atan manos y pies con esposas y otras cadenas. De acuerdo con los testimonios que se han hecho públicos, Luis Robles ha dicho que lo han obligado a permanecer de pie por horas inmovilizado con ese sistema de cadenas. También ha informado que lo han desnudado delante de otros presos y lo han sometido en varias oportunidades y sin justificación a permanecer en celdas de castigo. Mientras esto ocurría, la seguridad del Estado cubana se tomaba más tiempo del común para concluir una investigación sencilla que pretendía esclarecer única y exclusivamente una protesta pacífica individual y que no estaba vinculada a movimientos opositores establecidos o a financiamiento externo alguno, que son las justificaciones que les encanta utilizar al oficialismo para demeritar el activismo social en la protesta. Para que se tenga una idea de los tiempos, por regla general la investigación de un robo con fuerza o un robo con violencia puede tardar máximo 60 días. Sin embargo, la llevada a cabo en contra de Luis Robles demoró mínimo 90. O sea, demoraron 90 días en investigar una protesta autónoma e independiente de una sola persona. El 18 de marzo del 2021, más de 90 días después de su protesta y de ser detenido, la fiscal Yanayza Matos Legrá firmó las conclusiones provisionales del caso de Luis Robles y las envió al Tribunal Provincial Popular de La Habana. Conclusiones provisionales se le llama al documento en el que el fiscal o la fiscal señala cuáles son los hechos imputados al acusado, las pruebas que sostienen su culpabilidad, el delito que configura y la sanción que debería imponérsele. El Tribunal Provincial de La Habana, luego de recibir el expediente de Luis Robles con esas conclusiones provisionales, señala como primera fecha tentativa de juicio el 16 de julio del 2021. Pero el 11 de julio del 2021 muchos cubanos decidieron reeditar en mayor escala la acción de Luis Robles. La convulsión social, los centenares de detenciones que se reprodujeron después del 11J provocaron la suspensión del juicio de Robles. Desde esa suspensión, en julio del 2021, Luis Robles ha estado esperando su juicio en prisión. Las autoridades judiciales se han negado a modificar la medida cautelar para que espere su juicio en libertad. Y al mismo tiempo, sin justificación aparente, habían decidido postergar indefinidamente el sufrimiento de Robles hasta hace muy pocos días, cuando anunciaron que su juicio se celebraría el 16 de diciembre del 2021. Después del 11J, el régimen cubano ha intentado dilatar el juzgamiento de Luis Robles hasta donde ha podido. No es lo mismo juzgarle ahora después del 11J. Juzgarlo ahora parece mucho más costoso políticamente que haberlo hecho antes. Después del 11 de julio, salir a la calle, caminar en solitario con un cartel parece un acto irrelevante en comparación con los miles de personas que en el verano salieron en conjunto a las calles cubanas exigiendo a voz en cuello lo mismo que Luis Robles en el Boulevard de San Rafael. Libertad y no más dictadura. Si cuestionable era juzgar a Luis Robles por la protesta que llevó a cabo el 4 de diciembre del 2020, mucho más cuestionable lo es después del 11 de julio del 2021. Sobre todo porque el presidente del Tribunal Supremo Popular, en un acto de profunda desfachatez, reconoció públicamente en una conferencia convocada al efecto de las protestas del verano que manifestarse en Cuba es un derecho constitucional de las personas, que la libertad de opinión, la libertad de prensa, de creencia, incluso de filiación política e ideológica, no constituyen delito. Las opiniones diversas, incluso de sentido político diferente al imperante en el país, no constituyen delito. Muchos hemos visto los videos de Luis Robles, pero la fiscalía parece que no. Ella considera que los hechos ocurrieron de otra forma. El resumen de la versión de la fiscalía fue ofrecido desde marzo del 2021 por el presentador de televisión y miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Humberto López. Me disculpo por el esfuerzo, pero les invito a todos a hacer un acto de resistencia y escuchar en este minuto el siguiente fragmento. Ustedes recuerdan que hace unas semanas apareció un hombre en el Boulevard de San Rafael, aquí en La Habana, que portaba un cartel. Él trataba de llamar la atención de las personas que transitaban por allí en un franco acto de provocación. ¿Recuerdan eso? Bueno, cuando fue requerido por las autoridades se resistió y se produjo un altercado en plena calle. Este joven fue detenido, se encuentra en este momento en prisión provisional mientras se está desarrollando la investigación. Pues bien, como escuchamos, la fiscalía considera que Luis Robles se encontraba
provocando a la gente en el Boulevard de San Rafael. Y por esa razón la policía intentó disuadirlo. Quedémonos con esta palabra. La policía intentó disuadir a Luis Robles para que dejara de protestar. De acuerdo con la versión de la fiscalía, Luis Robles no se resistió al arresto, como dijo el muy informado Humberto López. Para la fiscalía, Luis Robles lo que hizo fue desobedecer la disuasión de la policía y al mismo tiempo provocar e incitar al desorden de la gente que allí lo estaban grabando con sus celulares. De acuerdo con el criterio de la fiscalía, la conducta de Luis Robles, descrita en resumen hace apenas unos segundos, es constitutiva de los delitos de propaganda enemiga y desobediencia. Además, por haber cometido ambos delitos, la fiscalía considera que Luis Robles debe permanecer 6 años en una prisión cubana. Sola vaya. Ahora bien, ¿en qué sustenta la fiscalía su acusación a Luis Robles por el delito de propaganda enemiga? El delito de propaganda enemiga es uno de los rezagos de la Guerra Fría y la sovietización del derecho cubano. Establece sanciones de 1 a 8 años de privación de libertad para quien incite contra el orden social, la solidaridad internacional o el Estado socialista. ¿Y cómo contempla el código que se haga eso, que se comete ese delito? Pues mediante la propaganda oral, escrita o de cualquier otra forma. En resumen, la defensa de Luis Robles podría resumirse en una frase: no hay propaganda enemiga donde hay libertad de expresión. ¡Abajo los derechos humanos! ¡Viva la revolución! Que yo me cago en la madre de todos los derechos humanos. La libertad de expresión en contra del gobierno cubano es entendida por la fiscalía, por Humberto López, por el funcionariado cubano y por quienes le siguen el juego como una provocación. Esa idea es fundamental para entender el otro delito que la fiscalía le imputa a Luis Robles: la desobediencia. La fiscalía considera que manifestarse de forma pacífica y expresar lo que uno siente con frases como abajo la dictadura y libertad es una provocación que puede y debe ser impedida por la policía cubana. En buena lid, y si viviéramos en un estado de derecho y no en un estado policial, la policía solo debería poder impedir acciones que sean consideradas delitos. Si la expresión no es un delito, la policía no tendría por qué intentar disuadir a nadie para que no se expresara públicamente. Si entendemos o si se entiende que la libertad de expresión es un derecho en el que la policía no puede intervenir, entonces tendríamos que reconocer que en el caso de Luis Robles lo que se ha producido es una intervención ilegítima de las autoridades policiales, un exceso en el ejercicio de la función pública. Si lo entendemos de esa forma, que debería ser lo normal, deberíamos también entender que una respuesta negativa o defensiva ante un exceso policial no podría ser nunca considerado un delito. No obstante, ni la fiscalía ni el poder al que esa institución representa consideran que la gente en Cuba pueda expresarse públicamente en contra de las políticas oficiales del régimen cubano. Ejemplo de ello es que la fiscalía dice en sus conclusiones provisionales en el caso de Luis Robles que la policía, en la persona del oficial Vladimir Rodríguez de España, intentó disuadir a Robles para que no continuara con su protesta. Más allá de que en los videos de la protesta y detención de Luis Robles no hay indicios de que éste haya sido disuadido por ningún policía, sería importante que la fiscalía respondiera también otra pregunta: ¿por qué un policía debería disuadir a un ciudadano para que no ejerza un derecho constitucionalmente reconocido? La respuesta de la fiscalía cubana todos lo sabemos, aunque por un problema de imagen no se atrevan a ponerla en blanco y negro. El poder en Cuba no considera que existe derecho a manifestarse públicamente en contra de la revolución. Hubiese sido un acto de sinceridad que la fiscalía reconociera y dejara claro por escrito que está acusando a Luis Robles porque en Cuba, como bien dicen ellos, las calles son de los revolucionarios. Pero claro, la fiscalía tiene que hacer un esfuerzo por legitimar la represión política en Cuba. Hay que inventarse conductas para vender a Luis Robles y a cualquiera que disienta como un provocador y un delincuente común. Es por eso que la fiscalía tiene que utilizar los eufemismos. Es por eso que dice que el hecho de que Luis Robles haya desatendido el intento de disuasión policial constituye un delito. No hay desobediencia en el hecho de desatender un intento de disuasión. Los intentos de disuasión siempre dejan un espacio de libertad al disuadido, quien siempre puede o no aceptar lo que se le dice. La desobediencia solo cabe ante las órdenes y las indicaciones legítimas de las autoridades. No hay legitimidad en impedir a alguien ejercitar un derecho. De acuerdo con la fiscalía, la policía intentó disuadir a Luis Robles antes de detenerle. La fiscalía no dice que la policía le ordenó a Luis Robles abandonar su protesta so pena de ser detenido. La fiscalía no puede decir una cosa como esa, porque de lo contrario estaría reconociendo que en Cuba es legítimo que la policía limite la libertad de expresión de las personas y limite su capacidad de manifestarse.
Tendría que reconocer que lo que dice el presidente del Tribunal Supremo Popular, el funcionariado cubano y el aparato de propaganda que lo sostiene simplemente es mentira. ¿Que a quién le importa lo que digan por ahí? Antes muerde que sencilla. Ay, que sencilla. Ay, que sencilla. Hoy solo queda un camino para hacer justicia a Luis Robles: su inmediata liberación, su absolución y su indemnización. El daño provocado por la prisión no es resarcible con nada. Hacia allí deberíamos mirar como sociedad, hacia la exigencia de la absolución de Luis Robles y la liberación de todos los que, como él, sufren prisión por causas políticas. En lo que lo hacemos, debemos exigir también que los juicios de estas personas, el de Luis Robles incluidos, sean públicos y puedan ser auditados por nosotros. El poder querrá echar mano, como ha hecho en otras oportunidades, de la facultad que la ley que ellos mismos han hecho a su imagen y semejanza y sin contrapesos les confiere. La facultad que les permite declarar privados los juicios que versen sobre temas que pongan en riesgo la seguridad estatal. El juicio de una persona que se manifiesta autónomamente con un cartel solo en una calle cubana no puede poner en riesgo la seguridad estatal. Tenemos que tener claro que lo único que pone en riesgo un juicio como el de Luis Robles es la credibilidad del gobierno cubano y la seguridad de la clase política que de él se beneficia. El poder en Cuba quiere reprimir en silencio para después ofrecernos a los reprimidos como símbolos de triunfo y como monedas de cambio. Exijamos que nos permitan ver cómo reprimen, que nos permitan ver cómo intentan legitimar la limitación de derechos a las que someten a muchos de nosotros. Exijamos la absolución de Luis Robles y un juicio público para él. Si quiere conocer más sobre las acusaciones que pesan sobre Luis Robles y sus incongruencias, los invitamos a que chequeen el artículo que les compartimos en la base de esta pantalla y cuyo link también dejaremos en los comentarios de esta publicación. Nosotros por nuestra parte seguiremos ofreciéndoles algunos rostros de la represión política en Cuba. En nuestra próxima entrega hablaremos un poco sobre quiénes son los niños que permanecen presos después de las protestas del 11J y de qué se les acusa. Si quieren acompañarnos, no olviden darle a la campanita para que reciban todas nuestras notificaciones. Nos vemos en la próxima entrega.